En Auschwitz no había Prozac, de Edith Eger. Capítulo 1. ¿Y ahora qué? La cárcel del victimismo. En mi experiencia, las personas que son víctimas se preguntan, ¿por qué a mí? Las que son supervivientes se preguntan, ¿y ahora qué? El sufrimiento es universal, pero el victimismo es opcional. Es inevitable sentirse herido u oprimido por otras personas o circunstancias. Podemos dar por sentado que, por más afables que seamos o por más que nos esmeremos, vamos a padecer dolor. Nos van a afectar factores ambientales y genéticos sobre los cuales tenemos poco o ningún control, pero todos podemos elegir si seguir siendo víctimas o no. No podemos elegir qué nos pasa, pero sí podemos elegir cómo responder a nuestra experiencia. Muchas personas permanecemos en una cárcel de victimismo porque nuestro subconsciente parece más segura. Nos preguntamos por qué una y otra vez, creyendo que si pudiéramos averiguar la razón, el dolor remitiría. ¿Por qué he contraído cáncer? ¿Por qué he perdido el trabajo? ¿Por qué mi pareja ha tenido una aventura? Buscamos respuestas, intentamos comprender como si hubiera una razón lógica que explicara por qué las cosas tomaron el rumbo que tomaron. Pero cuando preguntamos por qué, nos quedamos atascados buscando a alguien o algo al que culpar, incluidos nosotros mismos. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Quiero decir, ¿por qué a ti no? Quizá fui a Auschwitz y sobreviví para poder hablar contigo ahora, para poder servir de ejemplo de cómo ser una superviviente en vez de una víctima. Cuando pregunto ¿y ahora qué? En lugar de ¿por qué a mí? Dejo de ofuscarme con el motivo por el que pasó o está pasando esta cosa mala y empiezo a prestar atención a lo que puedo hacer con mi experiencia. No estoy buscando un salvador ni un chivo expiatorio. Antes bien, empiezo a sopesar las elecciones y posibilidades. Mis padres no pudieron elegir cómo terminar su vida, pero yo sí tengo muchas opciones. Me puedo sentir culpable por sobrevivir, mientras que muchos millones, como mi madre y mi padre, fallecieron. O puedo elegir vivir, trabajar y curarme para liberarme del lastre del pasado. Puedo abrazar mi fuerza y libertad. El victimismo es el rigor mortis de la mente. Está anclado en el pasado, anclado en el dolor y en las pérdidas y escaseces, lo que no puedo hacer y lo que no tengo. Esta es la primera escotilla para salir del victimismo. Afronta lo que sea que te esté pasando con una actitud gentil. No significa que tenga que gustarte lo que sucede, pero cuando dejes de pelear y resistirte, tendrás más energía e imaginación para plantearte ¿y ahora qué? Para seguir adelante en vez de quedarte inmóvil, para descubrir lo que quieres y necesitas ahora mismo y a dónde quieres ir a partir de ahí. Cada acto satisface una necesidad. Muchas personas decidimos seguir siendo víctimas porque nos legitima para no hacer nada a título propio. La libertad tiene un precio. Tenemos que responder de nuestra propia conducta y asumir responsabilidades, incluso en situaciones que no provocamos o elegimos. La vida está llena de sorpresas. Unas semanas antes de Navidad, Emily, una mujer de 45 años, con 2 hijos y felizmente casada desde hacía 11 años, se sentó con su marido después de acostar a los niños. Iba a sugerirle ver una película cuando él la miró y dijo con parsimonia las palabras que iban a destrozarle la vida. He conocido a alguien, dijo. Estamos enamorados. Creo que nuestro matrimonio se ha acabado. Emily se quedó de piedra, hundida, y entonces llegó la siguiente sorpresa. Tenía cáncer de mama.
un tumor enorme que había que tratar urgentemente con quimioterapia agresiva. Durante las primeras semanas de tratamiento se sentía paralizada. Su marido aplazó la discusión sobre su situación matrimonial durante los meses en que ella recibía la quimio, pero Emily estaba aturdida. Pensaba que mi vida se había acabado, dijo. Pensaba que era una muerta en vida. Pero cuando hablé con ella, 8 meses después de su diagnóstico, acababan de operarla y le habían dado otra noticia inesperada. El cáncer había remitido por completo. Nadie lo habría podido prever, comentó. Es un auténtico milagro. Ahora ya no tiene cáncer, pero marido tampoco. Después de terminar la quimio, él le dijo que la decisión era firme y que había alquilado otro piso. Quería el divorcio. Tenía tanto miedo a morir, me confesó Emily. Ahora tengo que aprender a vivir. Está tránsida de miedo por sus hijos, por la herida de la traición, por su situación financiera y por la soledad, tanto que parece que se haya caído por un precipicio. Todavía me cuesta horrores decir que sí a mi vida, dijo. El divorcio ha hecho realidad su peor temor, un miedo al abandono profundamente arraigado que ha abrigado desde que tenía 4 años, cuando su madre entró en una depresión clínica. Su padre no habló de la enfermedad de su madre, se refugió en su trabajo y dejó a Emily sola ante la adversidad. Más tarde, cuando su madre se suicidó, confirmó lo que ya sabía, pero que trataba de evitar, que la gente a la que amas desaparece. Siempre he estado en relaciones, dijo. Nunca he aprendido a ser feliz sola, conmigo misma, a amarme a mí misma. Su voz se quiebra cuando pronuncia estas palabras, amarme a mí misma. Yo suelo decir que tenemos que dar raíces a nuestros hijos y también alas. Tenemos que hacer lo mismo por nosotros. Una persona se tiene solo a sí misma. Nace sola, muere sola. O sea, que cuando te levantes por la mañana, ve al espejo, mírate a los ojos y di, te quiero. Di, no te abandonaré jamás. Abrázate, bésate, inténtalo. Y luego, sigue cuidándote todo el día, cada día. ¿Pero qué hago con mi marido?, preguntó Emily. Cuando nos vemos, parece totalmente calmado y relajado. Está contento con su decisión, pero yo no puedo contener las emociones. Empiezo a llorar. Cuando le veo, pierdo el control de mí misma. Si quieres, puedes controlarte, le dije, pero tienes que querer. Y yo no puedo obligarte. No tengo ese poder. Tú sí. Decídete. Tal vez tengas ganas de chillar y de llorar, pero no lo hagas si no es lo que más te conviene. A veces solo hace falta una frase para señalar el camino para escapar del victimismo. ¿Me conviene? ¿Me conviene acostarme con un hombre casado? ¿Me conviene comer un trozo de tarta de chocolate? ¿Me conviene darle un puñetazo a mi marido en el pecho porque me ha engañado? ¿Me conviene salir a bailar? ¿Ayudar a una amiga o a un amigo? ¿Me quita fuerza o me las da? Otra vía para escapar del victimismo es aprender a convivir con la soledad. Es lo que la mayoría de las personas tememos más que nada. Pero cuando una se quiere a sí misma, estar sola no significa estar en soledad. Quererte a ti misma también es bueno para los niños, le dije a Emily. Cuando les demuestras que nunca te perderás a ti misma, les demuestras que ellos tampoco te van a perder, que estás aquí ahora, así pueden vivir su vida, sin que tengas que preocuparte por ellos por ti, etc. Preocupaciones y más preocupaciones. Diles a tus hijos y a ti misma, estoy aquí, me cuido por vosotros. Les darás y te darás a ti misma lo que nunca has tenido, una madre sana. Cuando empezamos a querernos, empezamos a surcir los agujeros de nuestro corazón, los boquetes que pensábamos que nunca se taponarán, y empezamos a descubrir cosas. ¡Ajá!
aprendemos a decir. Antes no lo veía así. Le pregunté a Emily qué cosas había descubierto en los últimos 8 meses de crisis. Se le iluminaron los ojos. He descubierto cuántas personas maravillosas tengo a mi alrededor. Familiares, amigos, personas que antes no conocía y con quienes he trabado amistad durante la terapia. Cuando me dijeron que tenía cáncer, pensé que mi vida se había acabado. Ahora he conocido a tanta gente. He aprendido que puedo luchar, que soy fuerte. He tardado 45 años en aprender eso, pero ahora tengo suerte de saberlo. Mi nueva vida ya está comenzando. Cada persona puede encontrar fuerza y libertad aún en las circunstancias más terribles. Cariño, quien manda eres tú, o sea, que manda. No seas como Cenicienta, que esperó en la cocina a que llegara un tío con un fetiche por los pies. No existen los príncipes ni las princesas. Todo el amor y el poder que necesitas está dentro de ti. Así que escribe lo que quieres conseguir, el tipo de vida que quieres vivir, el tipo de acompañante que quieres. Cuando salgas, parte la plana. Juntaos con un grupo de gente que tenga problemas similares, en el que podáis cuidaros mutuamente, y comprometeos con algo mayor que vosotros mismos. Y mostrad curiosidad. ¿Y luego qué? ¿Qué pasará? Nuestras mentes encuentran 1000 maneras brillantes de protegernos. El victimismo es un escudo tentador porque sugiere que, si eludimos cualquier culpa, nos dolerá menos. Mientras Emily siguiera identificándose como la víctima, podría pasar toda la culpa y la responsabilidad por su bienestar a su exmarido. El victimismo ofrece una falsa tregua postergando el crecimiento. Cuanto más tiempo nos quedemos ahí, más difícil será escapar. No eres una víctima, le dije a Emily. No es lo que eres, es lo que te hicieron. Nos pueden herir y acusar. Somos responsables e inocentes. Podemos renunciar al segundo premio que nos aporta el victimismo para hacernos con el primer premio, crecer, curarnos y seguir adelante. El auténtico motivo para escapar del victimismo es poder afrontar el resto de nuestras vidas. Bárbara estaba intentando sortear este escollo cuando me vino a ver, un año después de la muerte de su madre. Parecía joven para tener 64 años. Tenía la piel suave y una larga cabellera rubia con mechas, pero parecía tener una carga muy pesada oprimiéndole el pecho y sus grandes ojos azules rebosaban de dolor. El auténtico motivo para escapar del victimismo es poder afrontar el resto de nuestras vidas. Había tenido una relación complicada con su madre, así que su dolor también era complicado. Su madre había sido una mujer exigente y controladora, y en ocasiones había afianzado el victimismo de Bárbara, haciendo hincapié en problemas como las malas notas y las rupturas, con las que había alimentado la idea de Bárbara de que era una fracasada y una inútil que nunca llegaría a nada. En ciertos aspectos era un alivio ser libre de la opinión distorsionada y crítica de su madre, pero también se sentía agitada. Hacía poco se había hecho daño en la espalda y había tenido que dejar el trabajo que tanto le gustaba en una cafetería local. Le costaba dormir por la noche y su cabeza no paraba de dar vueltas a varias preguntas. ¿Se me acaba el tiempo? ¿En qué he fracasado? ¿Qué he hecho que me haga digna de ser recordada? ¿Cuál es el resultado de mi vida? Me siento triste, ansiosa e insegura, dijo. No consigo encontrar la paz. Esto es algo que detecto a menudo en mujeres de mediana edad que acaban de perder a su madre. A nivel emocional, sigue habiendo cuentas pendientes en la relación y la muerte impide que se puedan arreglar de forma definitiva. ¿Has liberado a tu madre del pasado?, le pregunté. Bárbara negó con la cabeza y se derrumbó con los ojos bañados en lágrimas. Las lágrimas son positivas. Significa que nos han clavado una verdad emocional relevante. Si hago una pregunta que hace llorar a mi paciente,
Es como encontrar una mina de oro. Hemos dado con una tecla esencial. Con todo, el momento de la liberación es tan vulnerable como profundo. Me incliné y esperé tranquilamente. Bárbara se secó los ojos y, vacilante, tomó un largo respiro. Me gustaría preguntarte una cosa, dijo. Es sobre un recuerdo de cuando era niña que no paro de reproducir en mi mente. Le pedí que cerrara los ojos mientras describía el incidente, que lo narrara en presente, como si estuviera ocurriendo en ese mismo momento. Tengo 3 años, empezó a explicar. Estamos todos en la cocina. Mi padre está sentado a la mesa. Mi madre está de pie delante de mí y de mi hermano mayor. Está enfadada. Nos coloca uno al lado del otro y dice: ¿a quién preferís? ¿A mí o a vuestro padre? Mi padre lo está viendo y rompe a llorar. Dice: no hagas esto. No les hagas esto a los niños. Yo quiero decir que prefiero a mi padre. Quiero acercarme a él, sentarme en su regazo y abrazarle. Pero no puedo hacer eso. No puedo decir que le quiero o haré rabiar a mi madre. Me voy a meter en un lío. Así que digo que prefiero a mamá. Y ahora. Se le quebró la voz y las lágrimas le corrieron por la mejilla. Ahora me gustaría retractarme. Supiste sobrevivir, le dije. Fuiste viva. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. ¿Y por qué duele tanto?, preguntó. ¿Por qué no me puedo olvidar? Porque esa chiquilla no sabe que ahora estás a salvo. Llévame hasta ella, en la cocina, dije. Dime lo que ves. Describió la ventana que daba al patio trasero, las flores amarillas en los pomos del armario y explicó que sus ojos llegaban justo a la altura de los diales del horno. Habla con esa niña. ¿Cómo se siente ahora? Quiero a mi padre, pero no lo puedo decir. No tienes ningún poder. Las lágrimas le corrieron por las mejillas hasta llegar a la barbilla. Se la secó y escondió el rostro entre las manos. Entonces eras una niña, dije. Ahora eres una adulta. Acércate a esa niña preciosa y única y sé su madre. Cógela de la mano y dile: te voy a sacar de aquí. Bárbara aún tenía los ojos cerrados. Se mecía de lado a lado. Cógele la mano, seguí diciendo. Acompáñala a la puerta. Baja con ella los escalones de la entrada hasta llegar a la acera. Andad una manzana, doblad la esquina y dile que ya no está encerrada. La cárcel del victimismo suele aparecer en la infancia, aunque seamos adultos. Puede condenarnos a sentirnos igual de impotentes que cuando éramos pequeños. Nos podemos liberar del victimismo ayudando a que ese niño interno se sienta seguro y permitiéndole vivir el mundo con la autonomía de un adulto. Animé a Bárbara a seguir llevando de la mano a la chiquita herida, a llevarla de paseo, enseñarle las flores del parque, mimarla y amarla hasta el infinito, darle un helado de cucurucho o un suave osito de peluche para que lo estrujara, lo que más necesitara para sentirse segura. Y luego, llévala a la playa, dije. Enséñale a dar patadas en la arena. Dile: estoy aquí y ahora nos vamos a enfadar. Patea la arena con ella, grita y chilla. Y luego, llévala a casa. No a la cocina, sino a donde vives ahora, el sitio al que siempre acudirás para cuidar a ella. Bárbara continuaba con los ojos cerrados. Tenía la boca y las mejillas más relajadas, pero los ojos aún mostraban una mueca de tensión. Esa niña pequeña estaba atrapada en la cocina y necesitaba que la sacaras de ahí, dije. La has rescatado. Asintió poco a poco, pero la tensión no abandonaba su rostro.
No había acabado su trabajo en la cocina. Aún había otros que rescatar. Tu madre también te necesita, dije. Todavía está de pie en esa cocina. Ábrele la puerta y dile que ha llegado la hora de que ambas seáis libres. Bárbara imaginó que primero se acercaba a su padre, a la mesa donde aún estaba sentado, en silencio y con las mejillas bañadas en lágrimas. Le besó en la frente y le reveló el amor que había tenido que esconder de pequeña. Luego fue hacia su madre, le puso una mano en el hombro, la miró a los ojos inquietos e hizo un gesto en dirección a la puerta abierta, al trozo de césped que se veía desde donde estaban. Cuando Bárbara abrió los ojos, algo en la cara y en los hombros pareció relajarse. Gracias, dijo. Liberarnos del victimismo significa liberar a otros de los roles que les hemos asignado. Yo misma tuve ocasión de usar esta técnica hace unos meses. Estaba de gira por Europa y había invitado a mi hija Audrey a acompañarme. Durante sus años de secundaria, cuando nadaba y se entrenaba para los Juegos Olímpicos de la Juventud, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la piscina y tenía el pelo verde de tanta exposición al cloro. Normalmente era su padre quien acompañaba a las competiciones de natación por todo Texas y el suroeste del país. Así fue como Bella y yo habíamos podido afrontar las obligaciones que nos imponían nuestras carreras y nuestros 3 hijos. Habíamos sido socios y nos habíamos repartido las responsabilidades, pero esto significaba que los dos nos perdíamos cosas. Viajar con Audrey ahora no podía compensar el tiempo que habíamos perdido en su infancia. Aún así, parecía una forma satisfactoria de cumplir con los dictados de nuestra relación. Además, esta vez yo era la que necesitaba una carabina. Fuimos a los Países Bajos y luego a Suiza, donde devoramos 1000 hojas tan deliciosos y dulces como los que mi padre solía llevarme furtivamente, tras haber pasado la noche jugando al billar. Yo había vuelto a Europa muchas veces desde la guerra, pero me hizo un bien increíble estar ahí, tan cerca de mi niñez y de mi trauma, con mi espléndida hija, compartir silencios y conversaciones, escucharla hacer planes para embarcarse en una segunda carrera como asesora en temas de dolor y de liderazgo. Una noche, después de dar un discurso a una sala llena de ejecutivos internacionales en una escuela de negocios en Lausana, alguien me sorprendió preguntándome cómo era viajar con Audrey. Busqué las palabras para expresar bien lo especial que era pasar ese tiempo con ella. Mencioné que en las familias con hijos, los del medio solían recibir menos atención. Audrey había sido criada mayormente por su hermana mayor, Marianne, mientras yo corría con su hermano pequeño, John, por todo el Paso, y llegando hasta Baltimore en busca de terapias para ciertos retrasos en el desarrollo que no tenían diagnóstico y que nos preocupaban mucho. John se acabaría licenciando en la Universidad de Texas como uno de los 10 mejores alumnos de su clase y ahora es un reputado líder civil y defensor de las personas con discapacidad. Estaré eternamente agradecida por la ayuda vital que recibió de diversos expertos y por las intervenciones que se le hicieron, pero siempre me he sentido culpable por varias cosas. Por el modo en que las necesidades especiales de John monopolizaron mi atención e interrumpieron la infancia de Audrey, por los 6 años de diferencia entre Marianne y Audrey, por el peso que mi propio trauma depositó sobre mis hijos. Decir esto de improviso en público fue catártico para mí. Me sentó bien reconocerlo y pedir perdón. Pero la mañana siguiente, en el aeropuerto, Audrey me plantó cara. «Mamá», dijo, «tenemos que cambiar el relato de quién soy. Yo no me veo como una víctima. Necesitaría que dejaras de verme así». Sentí una opresión en el pecho y la necesidad imperiosa de defenderme.
Pensaba que la había estado retratando como una superviviente, no como una víctima, pero tenía toda la razón. Al intentar superar mi propia culpa, le había impuesto el papel de la niña olvidada. Nos solía asignar un papel a cada una. Yo era la culpable, Audrey era la víctima y Marianne la salvadora. O en otra versión de la misma historia, yo otorgaba a John el papel de víctima, yo era la salvadora y Bella, con quien estaba cabreadísima durante esos años, el culpable. En las relaciones y las familias, el papel de víctima suele ir rotando de persona en persona, pero no puede haber víctima sin culpable. Cuando seguimos siendo una víctima o asignamos a otra persona ese papel, afianzamos y perpetuamos el daño. Al poner el acento en lo que Audrey no había tenido al crecer, estaba minando su fuerza de superviviente, su capacidad para ver cualquier experiencia como una oportunidad para crecer y me estaba condenando a mí misma a una cárcel de culpa. La primera vez que vi en acción este cambio de perspectiva fue como pasante clínica en el Hospital Militar William Belmont a mediados de los 70. Un día me asignaron 2 nuevos pacientes. Ambos eran veteranos de Vietnam, parapléjicos, con una lesión en la zona lumbar de la médula espinal. Era improbable que volvieran a andar. Su diagnóstico y pronóstico era idéntico, pero mientras el primero se pasaba horas enteras acurrucado en posición fetal en su cama, lleno de ira y maldiciendo a Dios y a su país, el otro prefería levantarse de la cama y sentarse en la silla de ruedas. Ahora lo veo todo distinto, me contó. Mis hijos vinieron a verme ayer y ahora que voy en esta silla de ruedas, queda mucho más cerca de sus ojos. No le alegraba ser minusválido, no poder tener relaciones sexuales, no saber si iba a poder volver a echar una carrera con su hija o si podría bailar en la boda de su hijo, pero era consciente de que su lesión le había aportado una nueva perspectiva y podía elegir verla como una fuente de limitación e incapacidad o como una nueva fuente de crecimiento. Más de 40 años después, en la primavera de 2018, vi a mi hija Marianne tomar una decisión similar. De viaje por Italia con su marido, Rock tropezó con unos escalones de piedra y se cayó de cabeza. Sufrió un traumatismo cráneoencefálico y durante 2 semanas no sabíamos si sobreviviría o, en caso de que sobreviviera, qué persona sería. ¿Podría hablar? ¿Recordaría a sus hijos, a sus 3 hermosos nietos, a Rob, a sus hermanos, a mí? En esos días insufribles en que su vida pendía de un hilo, yo acaricié sin parar la pulsera que Bella me regaló cuando nació, una trenza gruesa hecha con 3 tipos de oro. Cuando nos fuimos de Checoslovaquia en 1949, me la llevé a hurtadillas en el pañal de Marianne. Desde entonces la he llevado cada día como talismán de la vida y el amor que brotan, incluso en circunstancias de destrucción y muerte, un recuerdo de que sí se puede sobrevivir contra todo pronóstico. Para mí no hay ningún sentimiento peor que el del miedo mezclado con la impotencia. Estaba desolada por el sufrimiento de Marianne y tenía miedo de que fuéramos a perderla. Y no se podía hacer nada concreto para ayudarla, curarla o impedir lo peor. Invadida por el miedo, empezaba a proferir su diminutivo húngaro. Marchuca, Marchuca, hilando las sílabas como si estuviera rezando. Me di cuenta que es lo que había hecho en Auschwitz bailando para Josef Mengele. Retraerme en mí misma. Creé un santuario dentro de mí, un lugar para mantener a salvo mi espíritu de toda la vorágine de amenaza e incertidumbre. Milagrosamente, Marianne sobrevivió. No recuerda las primeras semanas después de la caída. Tal vez ella también se retrajo en sí misma. De algún modo, gracias a una excelente atención médica, al apoyo incondicional y la presencia constante de su marido y su familia,
a sus propios recursos internos. Recuperó pasito a pasito la función física y cognitiva y recordó los nombres de sus hijos. Al principio le costaba tragar y tenía el sentido del gusto alterado. Yo le cocinaba un plato detrás de otro, decidida a probar todas las comidas que le encantaban. Un día me pidió que le preparara rashinta, un plato de patata con prosciutto y brindasa, un queso artesanal checo. Era el plato del que yo me había atiborrado cuando estuve embarazada de ella. Al ver cómo daba el primer bocado y sonreía, en mi fuero interno supe que se recuperaría. En solo 1 año y medio, su mejora ha sido extraordinaria. Ahora vive y trabaja igual que antes del accidente, con vigor, brillantez, creatividad y pasión. Aunque muchos aspectos de su recuperación escapan de su control, son difíciles de explicar o son cuestión de suerte, también ha tomado decisiones que sé que la han ayudado a sanar. Cuando estás en una posición vulnerable y tu energía es limitada, es vital elegir cómo invertir el tiempo. Marianne ha escogido pensar como una superviviente. Pone el acento en lo que debe hacer para seguir mejorando. Escucha a su cuerpo para saber cuándo es la hora de descansar y se siente agradecida por tener salud y por todas las personas que la están ayudando a recuperarse. Cuando se despierta por la mañana se pregunta, ¿hoy qué voy a hacer? ¿Cuándo haré los ejercicios de mi terapia? ¿En qué proyectos quiero trabajar? ¿Qué necesito para cuidarme? La actitud no lo es todo. No podemos eliminar los malos momentos o curarnos solo con pensarlo, pero el modo en que invertimos nuestro tiempo y energía mental sí afecta a nuestra salud. Si nos resistimos y clamamos contra lo que estamos experimentando, nos alejaremos del crecimiento y la curación. En vez de eso, podemos reconocer esa cosa terrible que está sucediendo y encontrar la mejor manera de convivir con ella. Esto es especialmente cierto cuando nuestro proceso de curación encuentra reveses o escollos. Normalmente, tras un traumatismo cerebral, los pacientes no saben hacer muchas de las cosas que antes solían hacer sin despeinarse. Marianne todavía está haciendo grandes esfuerzos por recuperar todas las redes neuronales que quedaron dañadas tras la caída. Se cansa cuando está mucho rato de pie o andando y le cuesta encontrar las palabras. Exceptuando las primeras semanas de recuperación, sus recuerdos están intactos, pero a veces no consigue recordar cómo se llaman las cosas, el nombre de un país que ha visitado o el de una verdura que quiere comprar en el mercadillo. Ha tenido que aprender nuevos métodos para hacer lo que antes hacía con los ojos cerrados. Cuando se prepara para un discurso, no puede anotar 3 puntos y confiar en que su cerebro recuerde las conexiones y rellene los huecos, como antes de la lesión. Ahora tiene que redactar todo el discurso, cada palabra y cada transición. Pero, curiosamente, en otras cosas se muestra más flexible e innovadora. Siempre ha sido una fantástica cocinilla, llegando a tener una columna de gastronomía en un periódico de San Diego. Sin embargo, desde su accidente ha tenido que volver a aprender a cocinar. En el proceso ha inventado nuevas recetas y hace lo mismo que antes de una forma renovada. Ahora vive con Rob en Manhattan, pero en verano pasan todo el tiempo que pueden en La Joya, donde yo vivo. Este último verano quiso prepararme una sopa de guindas fría, igual que la que había hecho para una cena de fiesta en Nueva York. Trajo un puñado de guindas y se releyó todos los viejos libros de recetas húngaros, pero al final aparcó los libros y lo hizo a su manera. Preparó la sopa en frío en vez de calentarla y luego enfriarla, añadiendo 3 tipos diferentes de fruta. Sin las constantes adaptaciones que ha tenido que hacer desde el accidente, seguramente habría hecho la sopa igual que antes, pero en vez de eso se prestó a reinventarse, algo a lo que la ha obligado su lesión
y se dejó llevar para hacer algo nuevo y estaba de rechupete. A veces veo en sus ojos cuánto le cansa y le frustra tener que esforzarse tanto por las cosas que antes había dado por sentadas, pero también se ha adaptado a las circunstancias. Es extraño, me dijo, pero me siento intelectualmente viva, aunque de un modo diferente. Se le iluminó la cara como cuando había aprendido a leer de niña. A decir verdad, en cierta medida es divertido y emocionante. En cada crisis hay una transición. Esta experiencia no es rara en personas que han sobrevivido a lesiones similares. El neurólogo de Marianne le contó que después de sufrir un traumatismo cerebral grave, algunos pacientes suyos habían descubierto que sabían dibujar o pintar cuando nunca habían demostrado ningún talento para el arte y que lo hacían la mar de bien. Cuando las vías neuronales se rompen o se reconfiguran, hay algo allí que permite a muchos supervivientes descubrir dones que nunca habían tenido o no sabían que poseían. Qué bonito recordatorio de que las cosas que interrumpen nuestra vida, que nos paran en seco, también pueden allanar el camino a una identidad emergente. Herramientas que nos muestran una nueva manera de ser, que nos aportan una nueva visión. Por esto digo que en cada crisis hay una transición. Las tragedias suceden y nos duelen en el alma, y estas experiencias desoladoras también brindan la oportunidad de reagruparse y decidir qué queremos para nuestra vida. Cuando decidimos responder a lo que ha pasado, avanzando y descubriendo nuestra libertad, nos evadimos de la cárcel del victimismo. Claves para liberarte del victimismo. Eso fue entonces. Estamos en el presente. Piensa un segundo en la niñez o la adolescencia, cuando te sentiste herido por las acciones de otra persona, fueran estas graves o nimias. Intenta pensar en un momento específico, no en una impresión generalizada de esa relación o de ese periodo. Imagina el momento como si lo estuvieras viviendo de nuevo. Presta atención a los detalles sensoriales, imágenes, sonidos, olores, sabores, sensaciones físicas. Luego, concíbete a ti mismo como eres ahora. Imagínate entrar en ese momento del pasado y cogerte de la mano a ti mismo. Aléjate del lugar en el que te hirieron, lejos del pasado. Dite a ti mismo lo siguiente: estoy aquí, voy a cuidar de ti. En cada crisis hay una transición. Escribe una carta a una persona o una situación que te haya causado daño recientemente o en el pasado. Sé específico con lo que hizo esa persona o con lo que pasó que no te gustó. Sácalo todo y ponlo encima de la mesa. Explica cómo te afectaron las acciones, las palabras o los hechos. Después, escribe otra carta a la misma persona o situación, pero esta vez que sea de agradecimiento, expresando gratitud por lo que esa persona te ha enseñado sobre ti o por cómo la situación te ha impulsado a crecer. El propósito de la carta de agradecimiento no es fingir que te gusta algo que no te gusta o forzarte a ser feliz con algo doloroso. Admite que lo que pasó estuvo feo y te dolió. Y date cuenta también de cuánto te puede curar el cambiar tu autoimagen de víctima impotente a la persona que eres realmente, una superviviente, una persona fuerte. Saca provecho de tu libertad. Prepara un tablero de inspiración, una representación visual de lo que quieres crear o adoptar en tu vida. Recorta fotos y palabras de revistas, viejos calendarios, etc. No hay reglas. Limítate a descubrir qué te atrae. Pega las imágenes y palabras a una cartulina o a un pedazo grande de cartón. Observa qué patrones se materializan. Esta es una actividad maravillosa que hacer con amigos íntimos, mientras os dais un buen festín.
Guarda el tablero de inspiración cerca y échale un vistazo cada día. Déjate guiar por esta creación intuitiva como si fuera un faro.